Hola, muy buenos días. Estamos compartiendo esta mañana de domingo y creo que es una oportunidad muy especial para que juntos podamos disfrutar de un tiempo donde la palabra de Dios se convierta para nosotros también en una realidad. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido pánico? ¿Alguna vez has tenido un miedo que te paraliza y que te impide realmente continuar o llevar a cabo cosas que ya han estado en tu corazón, que has querido realizarla? Pues de eso vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a hablar porque estamos viviendo circunstancias bastante difíciles por causa del confinamiento, por causa de todas las noticias que escuchamos, y todo esto genera un cierto nerviosismo. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a muchas personas en este proceso también de recuperación por el COVID-19, y no solamente por eso, en la pérdida de seres queridos, acompañando en cuanto a enfermedades, en cuanto a situaciones de luto, en situaciones diversas de problemas también a nivel de trabajo. Y bueno, cuántas situaciones que tú también sabes porque las estás viviendo seguro también a tu alrededor. En medio de esto hay un versículo que realmente en estas circunstancias puedo compartir, y puedo compartir de verdad como una medicina preventiva. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es realmente eso lo que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Entonces, quería comenzar preguntándote eso en cuanto al miedo, en cuanto al pánico, pero quiero compartirte algo que yo también he estado descubriendo y que tiene que ver con el origen de la palabra pánico. Voy a utilizar unas imágenes que voy a compartir en este momento también contigo, y donde vas a ver la mascarilla, don't panic, o sea, no entres en pánico, no tengas miedo. Y quiero que tú la veas porque muchas veces es eso lo que nosotros estamos sintiendo. Y estamos sintiendo, ¿por qué? Porque vamos a irnos a unos siglos o algunos milenios atrás, donde surgió este tipo de situaciones. A ver, antiguamente en Grecia, los rebaños y los pastores eran asustados por entes espirituales, ¿no? Unos ruidos que eran tenebrosos en el bosque, en el campo, y las personas quedaban llenas de miedo. Y este ruido comenzaron a atribuirlo a una entidad espiritual a la cual llamaron Pan. Los griegos le llamaron Pan, el dios Pan. Resulta que esto dio origen también a palabras que nosotros conocemos hoy, como pánico, pandemia, pandemonio, que son palabras que surgieron de allí. Pero, ¿quién es el dios Pan? ¿A qué se está refiriendo? Pues el dios Pan fue conocido como el dios del miedo. El pan significa todo, ¿no? De ahí vino la palabra griega panicus y deima panicon, que significa miedo, miedo causado por pan. Bueno, nosotros estamos viendo esto hoy como una realidad, pero esto tiene un origen bastante antiguo. Una vez estando en Israel, habíamos hecho un viaje a Israel, hemos estado en varias oportunidades allí, pero hubo una oportunidad donde nos sugirieron a un grupo de pastores que estábamos allí compartiendo esta experiencia de estar juntos. Resulta que nos invitaron a que fuéramos a un lugar porque sabían que iba a ser importante para nosotros conocer la historia. Este lugar es Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos está ubicado a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y en los altos del Golán, en la parte baja del monte Hermón. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, comenzaron a explicarnos la historia. Claro, bíblicamente sabíamos lo que había sucedido allí, pero el guía comenzó a explicarnos la situación que en el pasado se daba y mostrarnos que en ese lugar las personas iban a dar culto al dios Pan. En la lengua árabe, la letra, el fonema P no es pronunciable, entonces se le conocía como Ban o Banias o Panias, que era llamado así el lugar. Bueno, todo esto para decirte que en ese lugar había, ahí en esa montaña, las personas iban a entregar sus sacrificios al dios Pan y los llevaban en una cueva, al inicio de la cueva, que también estoy en este momento también mostrándote
en las gráficas que están viendo, en las imágenes, allí llevaban a sus sacrificios. ¿Qué ofrecían allí? Ofrecían niños, ofrecían chicas vírgenes y allí las sacrificaban. Lo que se escuchaba en ese lugar eran alaridos, eran gritos, era angustia de los padres que sacrificaban a sus hijos, de las víctimas que estaban siendo ofrecidas. Y bueno, era un lugar aterrador. En ese lugar aterrador, cuando nosotros llegamos y comenzamos a transportarnos en la historia años atrás, todo lo que podía haber sucedido en ese lugar, fue para nosotros realmente muy importante entender un pasaje que todos ya conocíamos, que es Mateos capítulo 16. Y si quieres leerlo, yo te recomiendo que lo hagas. Desde el versículo 13 comienza lo que te voy a contar. Resulta que allí en ese lugar Jesús llevó a sus discípulos antes de él hacer, pues, de él ser entregado. Él los llevó allí y comenzó a preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a decirle: bueno, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros, bueno, que eres uno de los profetas. Y él en ese momento preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Esa pregunta fue muy importante porque en ese momento Pedro respondió rápidamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es revelado por el Espíritu de Dios. Todo esto preparó a Pedro porque sabemos, y al leer el resto de la historia, sabemos que Pedro más adelante le negó. Pero no iba a poder enfrentar una crisis si no tenía clara su identidad. ¿Quién es Jesús para ti? En este tiempo después del confinamiento, se han hecho estadísticas y la verdad es que ha sido un tiempo también donde muchos pastores nos hemos unido, donde las paredes de las iglesias se han caído para poder compartir unos con otros, pero también hemos visto una realidad, y una realidad que entristece, y es el hecho de que muchos cristianos, muchas personas que frecuentaban iglesias, dejaron de frecuentarlas, se acomodaron. Algunos otros ya se conformaron con el hecho de ver un culto o asistir a una reunión en pijama y con la comodidad completa. Y entonces comenzamos a ver que congregarse y asistir a un culto o a una reunión no es lo mismo, que tiene que ver con el compartir, el salir de mi zona de confort, de comodidad, y que para eso se necesita realmente una identidad clara. ¿Quién es Jesús para mí? Ahora, es muy importante que sepamos y que cada uno de nosotros entendamos quién es Jesús para nosotros, porque de eso va a depender las crisis que vamos a enfrentar. De eso va a depender cómo vamos a enfrentar el miedo. De eso va a depender cómo vamos a enfrentar el pánico. No sé si has escuchado alguna vez de alguien que haya tenido un ataque de pánico. Pero un ataque de pánico es una experiencia bastante difícil. ¿Por qué? Porque tiene características que realmente llevan a la persona a sufrimiento. El ataque de pánico produce una pérdida de control, un malestar, una incertidumbre, y la persona realmente se llena de nerviosismo porque ante esta situación pues no sabe en un momento cómo reaccionar. Pero volviendo a lo que sucedía allí en Cesarea de Filipos, entonces comenzamos a ver que en ese lugar y las personas iban con el deseo de que fueran quitados todos esos ataques que sufrían, todos esos miedos que estaban liberando, ofreciendo un sacrificio. Y cuando ofrecían ese sacrificio, parecía que sus vidas iban a ser llevadas por calma durante algún tiempo. Pero la situación no era así. La situación volvía de nuevo. Entonces, vemos a partir de eso que nosotros seguimos enfrentando situaciones que van a ser bastante difíciles en nuestra vida. Más adelante, en San Juan 6:35, Jesús le habla a los discípulos y le dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca más tendrá hambre. Y cuando nosotros podemos ver eso, entonces entendemos que existía otro pan, ¿no? Pero era un pan que lo que hacía era quitar la vida, lo que hacía era quitarte
aquello que Dios te había dado y no permitirte disfrutar de las bendiciones, de la familia y todo eso. Entonces, viendo todas esas circunstancias, nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos en un tiempo bastante difícil. Estamos viviendo en un tiempo donde lo que hay que cuidar no es solo la salud física, hay que cuidar nuestra alma. Tenemos que cuidar nuestra salud emocional, pero nada más hermoso para la salud emocional que el hecho de compartir también con otros, del hecho de poder servir también a otros. Y cuando nosotros vemos cada una de estas situaciones, es cuando se hace muy claro lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios insiste con el pueblo de Israel? Y esa palabra Shema, Shema Israel, escucha, escucha, escucha. Porque hay voces que te van a producir miedo, hay voces que te van a desestabilizar, hay voces que van a minar tu fe. Tú tienes que estar cuidando tu corazón, tienes que estar cuidando, y en estos días nosotros nos reíamos con un ejemplo que teníamos en casa. A nuestra hija le encanta lo que es las plantas, sembrar y luego todos disfrutamos, porque la verdad es que en este tiempo que estuvimos en confinamiento también estuvimos comiendo del fruto de cosas que ella sembró. Pero hubo una situación que nos llevó a una gran enseñanza y es la siguiente que les voy a compartir. Resulta que en una de las macetas que tuvimos ahí y que quisimos que ella aprovechara porque ya tenía tierra, la tierra no era una tierra nueva, no era una tierra fresca, no era una tierra fertilizada, sino que era una tierra que ya estaba en esa maceta. Pues resulta que ella comenzó a sembrar allí, pero todo lo que plantaba allí, de inmediato se quemaba. O sea, las plantas quedaban todas quemadas, se secaban. Fue una situación que hasta pensábamos que de pronto era tierra radiactiva. O sea, lo decíamos en cierta manera, riéndonos, sacándole chiste a la situación, pero comenzamos a ver que por esa razón también Dios insiste y Jesús habló de los diferentes terrenos. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros no cuidamos el terreno de nuestro corazón, toda semilla, porque la Biblia dice que la semilla es la palabra, si el terreno no está cuidado, la semilla de la palabra de Dios no va a dar fruto y el miedo se va a enseñorear de nosotros. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En este tiempo hay muchas voces que estamos escuchando. En este tiempo hay muchas, de muchos lugares. Las noticias nos llenan de pánico, las noticias nos llenan de terror, de incertidumbre, de cierta inestabilidad. Todo esto produce hasta enfermedades. Entonces, el problema hoy ni siquiera está siendo el propio coronavirus. El problema hoy está siendo las defensas que se están bajando, fruto del miedo que se está apoderando de los corazones. Y bueno, ya hemos hablado en diferentes oportunidades también de todas las situaciones que se han presentado, de los vecinos que están siempre mirando estilo policía y bueno, la gente nerviosa en el metro, en el autobús, nadie quiere estar cerca de otro. O sea, es como si estuviéramos viendo un tiempo de leprosos. Y nosotros tenemos que aprender a manejarnos en medio de esta situación. O sea, si vamos a servir al Señor, tenemos que servir conforme a los protocolos del cielo. Tenemos que servir conforme al diseño de Dios. Y hay un protocolo en el cielo que realmente nosotros debemos tener en cuenta. El Salmo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Eso quiere decir que vamos a tener momentos de temor, ¿no? Vamos a tener momentos. La palabra de Dios también nos recuerda, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, ¿por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, la vara es necesaria y el pastor tiene la vara para poder corregir. Y las correcciones duelen, pero una oveja se deja corregir de su pastor. Y el callado es para volverle al redil, para restaurarle. Entonces, ambas cosas son muy importantes, pero ambas cosas nos generan seguridad y nos muestran que somos importantes. Porque a un hijo que tú amas, tú le corriges. El hijo que no se corrige es porque no es tuyo. Es porque es un bastardo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de ahí la importancia que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y yo espero que a ti te esté hablando en este tiempo, igual que ha estado hablando también conmigo. Yo también he estado en muchos momentos con dudas, con preocupaciones, pero lo que dice
el versículo de 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene que ser una realidad en este tiempo. Sí es verdad, tenemos que tener las medidas sanitarias que nos han sido aconsejadas, el uso de la mascarilla, la utilización del gel, el tener el gel alcohólico, el guardar también las distancias, pero ¿sabes una cosa? Es muy importante que tú compartas tu fe con otros. Es muy importante que entre semana tú quedes con otros también, con 2, 3 personas para reunirte, porque si no tu salud emocional, tu salud mental va a estar en riesgo. Y sabes que los temores comienzan a apoderarse de ti. ¿Cuáles son los protocolos divinos de los cuales te estaba hablando hace un momento? Los protocolos divinos son muy importantes porque la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un orden en el cielo y al hombre lo que más le cuesta es amar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:25. A las mujeres casadas, el Señor nos dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque nos gusta andar a nuestra bola. A los padres, viene la palabra de Dios también a dar una recomendación y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, el padre tiene una responsabilidad y es la de criar en disciplina, ¿no? Por eso estábamos diciendo, un hijo que no recibe disciplina, al hijo que se le trata como mi colega, es un hijo que más adelante te lo va a echar en cara. Dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, versículos del 1 al 3. A los creyentes también hay un protocolo. Dice en Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En este tiempo como estaba diciendo anteriormente, hemos tenido un tiempo y estamos disfrutando un tiempo de una mayor unidad entre pastores, de realmente ayudarnos unos a otros respecto de nuestras congregaciones a nivel emocional, porque nos hemos necesitado y nos necesitamos ahora más que nunca. De verdad que está siendo una experiencia, pero también hemos escuchado gemidos de dolor de pastores. Y eso realmente Dios lo ve, porque si ha puesto a cada uno en su congregación, realmente es el que está teniendo cuidado y el que está viendo cómo es que lo estamos haciendo. A los pastores, la palabra de Dios dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío como sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La verdad es que ser ejemplo no significa ser perfecto. Ser ejemplo es que aún nuestros errores van a enseñar, aún nuestros errores van a ser real, mostrar a otros, miren, estoy pasando este momento para que también me puedan acompañar en esta situación. Y entre hermanos también hay un protocolo. ¿Y cuál es? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una de las cosas que estamos viendo y que se está perdiendo, y el objetivo de este tiempo en el que nos están insistiendo de todas las maneras en estar aislados, en estar solos, en cuida de ti, en como que el peligro es la otra persona. ¿Saben? Una de las cosas que se está perdiendo es el amor fraternal. Y esa es una de las características de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a enfriar, pero también en el tiempo de la apostasía, una característica es que las personas no van a tener amor de hermandad, sino que aún un hermano entregará a otro. Y eso es lo que tiene que cumplirse para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Para los que la conocemos tenemos que cuidar nuestros corazones. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Por lo tanto, tenemos que mirar hoy, no solamente cuidar de mantener nuestras manos higienizadas, nuestras manos limpias, hay que tener el corazón limpio. Hay que tener un corazón limpio delante de Dios y un corazón limpio delante de nuestros hermanos. Porque este tiempo es tiempo donde las almas están siendo tratadas.
Y en este tiempo en el que las almas están siendo tratadas, estamos enfrentando entes espirituales, estamos enfrentando espíritus de maldad, como es el orgullo, como es el engaño y como es también la rebelión. O sea, se están dando en este momento se están moviendo de una manera muy fuerte. ¿De qué manera el engaño? Haciéndote oír y haciéndote ver cosas que no son. Por eso es muy importante que nos vayamos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y que en el ambiente de familia, como congregación que Dios nos ha dado, podamos también edificarnos unos a otros, poner en práctica los dones y los talentos que Dios nos ha dado, no enterrarlos porque Él nos pedirá cuenta. Ahora, vuelvo a repetir, lo que está en juego no es nuestro cuerpo, lo que está en juego es el alma. Las almas están en juego. También estamos viendo que este es un tiempo donde el ego está siendo tratado y para poder enfrentar esos espíritus de engaño, de orgullo y de rebelión, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos no solamente delante de Dios, sino también con sencillez con nuestros hermanos para servirle. De esa manera, la humildad, el humillarnos es lo único que puede realmente quitar el ego inflamado en nuestras vidas y volvernos realmente sencillos para poder ser útiles en las manos de Dios. Entonces, viendo cada una de estas situaciones, realmente nosotros tenemos que entender que es un privilegio servirle al Señor. Y quiero decirte una cosa, hay algo que realmente nos anima a servir a Dios con mucho más entusiasmo en estos tiempos difíciles. ¿Y sabes qué es? Que estamos ya al borde de ver la última cosecha de almas. Esa cosecha de almas por la cual hemos orado durante tanto tiempo. Esa cosecha de almas que queríamos y que hemos estado pidiéndole a Dios. Pero hoy quiero invitarte a que si tú te has apartado, vuelvas. Porque en esta cosecha de almas, Dios de pronto va a usar no a los que estaban más preparados, sino a lo vil y menospreciado del mundo. Porque eso es lo que Él va a usar realmente para avergonzar al que se cree sabio, al que se cree lleno de conocimiento, al que se cree poseedor de la verdad. Si conoces la verdad, tienes que mostrarla en tu sencillez, tienes que mostrarla en el servicio también con otros y tienes que mostrarla también en la sujeción, porque es eso lo que dice la palabra de Dios. Cuidémonos las espaldas en este tiempo, guardémonos, no tengamos el espíritu de Caín que mató a su hermano. Él mismo dijo, yo no soy guarda de mi hermano. Que ese no sea el espíritu que en este tiempo realmente engañe nuestros corazones. Este es tiempo de cuidar de nuestros hermanos, este es el tiempo de cuidar nuestra familia, este es el tiempo de compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, en este tiempo, más que nunca, los corazones están dispuestos a oír. Ya la tierra radioactiva de la que yo hablaba hace un rato, esa tierra el Señor ha estado removiéndola y en este momento los corazones están dispuestos. Se necesitan personas que quieran llevar las buenas nuevas, que quieran compartir lo que Dios ha hecho en sus corazones. No tienes que ser un conocedor de alta teología para poder hablarles a otros de Dios. No, comparte lo que Él ha hecho en ti, de qué te ha sanado, qué cambios ha operado en tu corazón. Pero es que eso no solamente deben ser palabras, deben ser también hechos. Y realmente es eso lo que transforma a otros y lo que los lleva realmente a confiar en Dios. Estamos viviendo tiempos muy especiales y yo quiero invitarte a que tú hagas parte también de estos que van a recoger esta gran cosecha y que nos vamos a deleitar con nuestro Señor. La venida de Jesús está muy cerca. Nosotros realmente estamos esperándole con gozo, estamos esperándole con alegría y sabemos que este es tiempo de arrepentimiento, que este es tiempo de volver nuestros corazones a Él, pero este es tiempo de decir, yo soy oveja del rebaño del Señor. Yo no quiero escuchar, la voz de mi pastor produce paz en mi corazón, produce aliento. La voz del que no es mi pastor, la voz del enemigo, ¿no? Produce miedo. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Es la voz que te está paralizando? Esa voz no viene de Dios. Ante esta hermosa confesión de Pedro, cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes una cosa? Al lugar que se le llamaban las puertas del Hades era justamente a ese lugar en Cesarea de Filipos. Qué experiencia tan tremenda y qué enseñanza tan grande para cada uno de los discípulos de Jesús. Enfrentar los miedos de un lugar tan aterrador y la afirmación de Jesús que ningún miedo pondría lazo a la iglesia de Dios, que ningún miedo pondría lazo a aquellos que les servían a Dios. Por lo tanto, es una promesa que es para ellos, es para nosotros y también para nuestros hijos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos y esto solamente es revelado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así como lo hizo con Pedro, que realmente también sea revelado en nuestros corazones, que sea Jesús realmente nuestra roca y que las puertas del Hades nunca prevalecerán, nunca serán mayores que el poder de la iglesia que fue comprada por la sangre de Jesús. De Dios. Entonces, hoy es el día de que juntos busquemos al Señor y le digamos: Señor, yo he estado viviendo todas las características de un estado de pánico, o el miedo ha estado paralizándome. He estado cuidando más mi vida, he estado intentando protegerme, Señor, pero hoy quiero pedirte que me liberes de esos miedos. Vamos a hacer una oración juntos en este momento, entregándole a Dios no solamente este día, sino esta semana, este tiempo, y decirle: Señor, por estos tiempos yo había orado, por estos tiempos yo había clamado. Señor, tú estás haciendo que muchas semillas caigan en terrenos que estaban preparados, que están abonados y que están, Señor, son tierra fructífera. Señor, pero también estás mirando corazones que se han llenado como un terreno lleno de piedras, de espinos, donde tu semilla no está dando fruto. Espíritu de Dios, hoy queremos entregarte nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que vengas y hagas algo nuevo en nosotros. Queremos un nuevo nacimiento y queremos disfrutar en este tiempo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa paz que tú prometiste, Señor, para aquellos que te buscan y para aquellos que quieren, Señor, conocer tu voluntad. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, perdóname si he estado viviendo en tinieblas, Señor, y quejándome de que tú no me hablas, cuando tu Espíritu Santo está hablando en este tiempo y está hablando de una manera muy clara. Hoy queremos darte muchas gracias y queremos pedirte, Señor, que tú nos liberes de toda opresión del enemigo. Libéranos, Señor, echa colirio en nuestros ojos y, Señor, destapa nuestros oídos para que podamos oír tu voz que infunde aliento, Señor. Gracias, porque en ti queremos permanecer y porque es tu paz realmente la que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Señor, sácanos de ese lugar de confort, de ese lugar de comodidad en la que ya hemos estado allí a gusto. Señor, queremos servirte y sabemos que este es el tiempo para hacerlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos el resto de este tiempo y te damos gracias por tu palabra que es verdad. Amén. Gracias por acompañarnos y continuamos reuniéndonos, ya sea a través del Zoom, a través presencial, cumpliendo el aforo que nos es permitido también en las normas que el gobierno ha puesto, pero tenemos la oportunidad también de las casas que se conviertan en lugares de sanidad, en lugares donde los hermanos disfrutan juntos y en armonía, porque ese fue el compartir de los primeros discípulos, de aquellos que se convertían, de aquellos que eran ganados y sus vidas eran simplemente una muestra de gratitud de lo que Dios había hecho. Entonces, que dispongas también tu casa, que invites 2 o 3 personas y puedas compartirle con sencillez, orar juntos, porque eso nos está permitido. Así que Dios te bendiga grandemente.